peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes. No dice que seamos serpientes, que esas cualidades, hermano, esas características que tiene la serpiente, que es astuta, entonces nosotros debemos imitarlo. Pero también dice, sean humildes como las palomas. Entonces, solo estoy aquí recapitulando, hermano, y vimos que según primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, sino que salieron para que se manifestase, hermano, lo que había dentro de ellos. Y entonces lo que conversamos, hermano, es que son aquellas personas que llegan muchas veces con el propósito de creer, hermano, que esto tiene que ver con una especie de un aprendizaje, como quien aprende una técnica de algo. Y entonces, hermano, pretenden querer hacer una réplica, hermano, pero esto no se trata únicamente de un conocimiento, sino que esto tiene que ver, hermano, en una operación en base a una delegación de poder. Entonces vimos, hermano, también, solo rapidito le recuerdo esto, que Jacob, hermano, antes de morir, él le dice a sus hijos una serie de bendiciones y palabras, hermano, pero en el capítulo 49, cuando le toca el turno a Benjamín, Jacob dice: Benjamín es un lobo rapaz. Y entonces vimos, hermano, que una de las cualidades que tenía la tribu de Benjamín era que lanzaban piedras y tiraban flechas. Y entonces vimos, hermano, que estos lobos rapaces, hermano, tienen una similitud al momento cuando el rey David está saliendo del palacio, hermano, con el rostro cubierto, con los pies descalzos, sale avergonzado. Y entonces sale al encuentro un hombre llamado Simei, y entonces dice que salió lanzando piedras y gritando: hombre sanguinario y perverso, hoy el Señor ha devuelto tu maldad. Entonces veíamos, hermano, que el arma más importante de estos depredadores es su astucia. Y por esta causa, hermano, mire, ¿por qué razón este hombre llamado Simei no le lanza piedras cuando David venía de matar a Goliat? ¿Por qué razón no le lanza piedras cuando David venía de una conquista? Conversemos, ¿por qué razón no lo hace? ¿Cómo? Porque en ese momento David estaba fuerte. Entonces recordemos que el lobo rapaz, hermano, va a atacar cuando observa que hay debilidad, cuando observa que hay vulnerabilidad. Hermano Mauricito, tal vez me trae mi toallita, la dejé ahí adentro, por favor. Entonces le decía yo que el lobo rapaz, hermano, es sumamente astuto. Y por esa razón, hermanos, nosotros, la Biblia dice, porque no ignoramos las ardides o las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. Y por eso, a través de esta serie de estudios, hermanos, nosotros le estamos acercando el zoom para que nosotros podamos identificar. Vamos a ver si se recuerda. La palabra lobo, dijimos, ya van 2 estudios, ¿verdad? Que viene de una palabra que es la palabra lucos o lucus, que significa lobo con piel, ¿qué? Con piel blancuzca, ¿verdad? Es un lobo de un pelaje blanquizco, blanco. Y por esa causa, hermano, cuando este depredador se infiltra en el rebaño, hermano, a simple vista no es fácil identificarlo. Es decir, que como que se camuflajea para poderse mezclar dentro del rebaño, pero definitivamente la Biblia dice que el árbol se conocerá por sus frutos, definitivamente. Entonces vimos que tiran flechas, tiran piedras. Dice Ezequiel 22:27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que desgarran destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Vimos en Habacuc capítulo 1 verso 8, dice: y más astutos que lobos al anochecer. Gracias, hermano Mauricito. Desde lo oculto, es decir, al anochecer, estos depredadores atacan muchas veces desde el anonimato. No se dejan ver, hermano. Cuando el lobo se deja ver es porque prácticamente a la oveja ya la trae del buche.
De otra manera no se hace manifiesto. De otra manera, hermano, puro así como el cuento de la Caperucita, ¿verdad? Se pone la ropa de la abuelita. Y entonces hasta que le dice, oiga, y esos colmillos tan grandes, ahí es donde dice, para comerte mejor. Pero entonces, hermano, solo estoy aquí recapitulando lo que conversamos la semana pasada. Vimos también que otra de las características es que quieren ejercer autoridad, les gusta ejercer autoridad, pero no reconocen la misma. Es decir, que no se someten a una autoridad. Y entonces vemos, hermano, como un principio espiritual es que nadie puede estar en eminencia, nadie puede ejercer autoridad si primero no se coloca bajo autoridad. Por eso el centurión le dijo, no, Señor, solo envía tu palabra. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad, y al estar bajo autoridad tengo la solvencia de decirle a los que están bajo mi mando, ven y viene, ve y va. Entonces, hermano, dice Judas capítulo 1 verso 8, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Vimos también, hermano, según Mateo capítulo 7 verso 21, que estos personajes, hermano, tienen apariencia de espiritualidad, aparentan ser espirituales, pero cuando nosotros observamos, hermano, recuerde que hay dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es la sabiduría que viene de parte de Dios, y hay una sabiduría que es la sabiduría de este mundo, la cual dice en la carta del apóstol Santiago que es terrenal, animal, pero llega a involucionar al punto que esa sabiduría es diabólica. Y entonces la sabiduría del mundo, hermano, es para llenarse de conocimiento, hermano, pero la sabiduría de Dios es para que nosotros sepamos cómo vivir de una forma que agrademos a Dios. Pero entonces estos personajes, hermano, tienen una apariencia de, hermano, parece que fueran archirrequete recontra ultra hiper mega master giga pentatera espirituales. A veces me ha tocado, hermano, ver en algunas ocasiones, hermano, por ejemplo, no aquí, sino en otros lugares, de repente hermanos que estaban sirviendo, hermano, en un departamento, y entonces dejamos de verlos un periodo, pero muy prolongado, hermano, no asistir a la iglesia, no atender su privilegio. Y a mí me tocó, hermano, estar en una oficina, hermano, de alguna manera, pues, inquiriendo, ¿verdad? Tratando de ver si necesitan ayuda o cuál es la situación por la cual ellos están de alguna manera abandonando su posición. Y en una ocasión, hermano, me tocó atender un caso de un hermano que tocaba en el grupo de alabanza. Y entonces le dije, hermano, ¿qué pasó? Ya hace como un mes que no viene. Y me dice, no, hermano, si yo todos los días he estado en ayuno y en oración. Mire, ¿sabe qué? Hasta carnal me sentí, hermano. Pero no es porque, mire, no es porque el otro fuera espiritual, sino que se recuerda, vamos a ver si se recuerda, cuando le quieren quitar su viña a Nabot, cuando Acab no pudo hacerle una oferta que lo convenciera, dice la Biblia que Jezabel se hace cargo. Y entonces, ¿qué hizo Jezabel primero? A ver si se recuerda. ¿Cómo? Ella hizo una convocación, no fue de buenas a primas, y le quitó la viña a Nabot. Primero convocó a un ayuno. Mire, convocó a un ayuno, y después del ayuno, hermano, buscaron falsos testigos, y entonces, hermano, le dieron muerte a Nabot y lo despojaron de su viña. Pero ¿qué es lo que hizo Jezabel, hermano? Hizo algo que tenía apariencia de, o dígame si alguien que ayuna, hermano, alguien que todo el tiempo vive ayunando, hermano, uno dice, Padre Santo, y yo solo comiendo paso, pero no se trata, hermano, solo de esa aparente espiritualidad, sino que en el capítulo 7 y verso 21, y no estoy diciendo que sea malo ayunar, hermano, lo que estoy diciendo es que nuestra espiritualidad tiene que ser congruente en base a nuestro estilo de vida. Porque si no, entonces, hermano, el Señor Jesucristo sería injusto. Porque esto le dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros.
Y el Señor les dice: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad. Entonces, hermano, quiere decir que estos personajes, hermano, tenían una apariencia de espiritualidad. Pero mire, ¿cuál sería la condición de ellas? Que el Señor Jesucristo los rechaza y les dice: no los conozco. ¿Por qué? Porque fueron árboles, hermano, que nunca dieron fruto. Por eso la Biblia dice: el árbol se conocerá por su fruto. Por eso nosotros, hermano, mire, necesitamos tener un desarrollo y un crecimiento integral, en el cual nosotros debemos de buscar los dones del Espíritu. La Biblia dice: anhelar los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Debemos anhelar los dones de inspiración, dones de servicio, dones de poder. Pero ese desarrollo, hermano, tiene que ir de una forma integral, en el cual nosotros vayamos creciendo en el fruto del Espíritu. No solo en los dones, sino que debemos crecer en el fruto del Espíritu, el cual es amor, benignidad, bonanza, mansedumbre, templanza, dominio propio, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque, mire, los dones los da Dios. ¿Qué hace uno para recibir un don? Nada, ¿verdad? Mire, si aún la Biblia dice que hasta Saúl, hermano, comenzó a profetizar. Y no solo profetizó cuando fue llamado de parte de Dios a reinar sobre el pueblo de Israel, sino que la Biblia dice que en una ocasión, hermano, escuchó que David se había ido a alojar a Naiot, a la ciudad de los sacerdotes. Y entonces viene Saúl, manda un ejército. Y entonces cuando no regresa, viene Saúl, viene endemoniado. Pero como entra en una atmósfera profética, dice la Biblia que cuando Saúl entra en esa atmósfera, comienza a profetizar. Y dice: profetizó toda la noche desnudo. Es decir, que no tenía cobertura. Pero ¿qué sucedió? Que al entrar en esa atmósfera profética, hermano, fue habilitado. Pero los frutos, hermano, no, los frutos nosotros tenemos que trabajar por ello. Los frutos nosotros debemos buscar, hermano, esa consagración. Mire, la consagración no nos va a caer. Nosotros debemos determinar consagrarnos. La santidad no es que uno diga: ay, Señor, si tú quieres que yo sea santo, Señor, que me caiga de una no. La Biblia dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, por esa causa, hermano, nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo: Señor, si estoy dando frutos, dame dones también, que podamos ser adornados con esos dones. Pero si nos están dando dones, pero mire, ¿de qué sirve, hermano, fluir bien nítido en los dones y tener un carácter, hermano, que no se aguanta ni él mismo? Tiene que haber un crecimiento integral. Porque si no, entonces, hermano, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando estamos operando en el don, hermano, se ve uno tan lindo, tan hermoso, pero cuando uno ya tiene cercanía, hermano, con ese hermano, esa hermana, ese siervo de Dios, hermano, entonces a veces uno se decepciona. Y entonces por esa causa debemos buscar ese crecimiento integral. Mire, segunda de Pedro 2:18 dice que persuaden con palabras sin peso, hermano. Buscan impresionar a la gente con sus palabras. Dice el apóstol Pedro que en realidad no vale nada. El apóstol Pablo les dice a los corintios en la segunda carta, les dice: yo no me considero en nada que soy inferior a esos llamados superapóstoles, dice el apóstol Pablo, porque dice: aunque mis palabras son torpes, no es así en el conocimiento. Porque ¿qué era lo que sucedía? Que en la iglesia de Corintios, hermano, como estaba en Grecia, ellos estaban acostumbrados, hermano, a escuchar a los mejores oradores. Tenían a los mejores pensadores de su época, hermano. Recuerde que Grecia fue la cuna del movimiento de la filosofía. Y entonces ellos se dejaban impresionar. Pero el apóstol Pablo les dice: por esta razón no me propuse venir a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder de Dios.
¿Por qué? Para que nuestras palabras, hermano, no solamente sean bonitas, sean elocuentes, sino que esas palabras puedan tener un impacto, que puedan tener un peso. ¿Y cómo lo van a lograr? Cuando nuestras palabras son espíritu y son vida. Ok, entonces aquí, hermano, nos quedamos la semana pasada y vimos que el lobo, hermano, una de las cosas que hace es atacar cuando el pastor no está presente. Recordémonos que en lo literal, hermano, la oveja no tiene una defensa, no tiene armas, no tiene colmillos, no tiene garras. Entonces no tiene una forma de poder defenderse ante el ataque de un depredador, y por eso su arma más poderosa es estar al cuidado del pastor, del buen pastor. Aquel que la Biblia dice que no es un asalariado, pero entonces el depredador o el lobo rapaz, el apóstol Pablo decía, me temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces vimos, y en esto concluimos, según Juan capítulo 10, verso 12, el asalariado, el que no es el pastor, cuando ve venir al lobo, abandona el rebaño. Entonces vimos, hermano, qué lindo el día martes, hermano, cuando estuvimos hablando un poco acerca de los mercenarios, hermano, veíamos esas actitudes, hermano, que tenía un David, que no era, digamos, no era el dueño de las ovejas, pero él las cuidaba de tal manera que cuando venía un oso o venía un león y se llevaba una, mire, en lugar de decir, ay, te va otra para que no regrese, ¿verdad? Por si no te llenas con esa y te va una flaquita también. Y entonces no, dice la Biblia, yo salía detrás de él, le arrebataba la oveja y si se ponía así brincón, le quebraba las fauces. ¿Por qué? Porque este no era un asalariado, era un pastor. Y el buen pastor, hermano, su vida, el precio, hermano, para poder cuidar a un rebaño, hermano. Por eso el que siente que tiene un llamamiento, hermano, el precio es la vida. Silencio en Ebenezer. Ok, entonces mire, ahora sí, entrémosle aquí a esto. Entrémosle a esto, a este maíz picado, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, el capítulo 7, verso 15 del Evangelio de Mateo. Cuidaos de los falsos profetas, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, entonces vamos a acercarle el zoom día de hoy a esta faceta del lobo rapaz, hermano, que las semanas anteriores únicamente le dimos un pincelazo, pero hoy sí le vamos a acercar el zoom, porque el Señor nos deja ver en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que aquí, hermano, los lobos rapaces, hay una comparación, hay una homologación, hermano, en el cual él dice, estos lobos rapaces, hermano, son los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, el falso profeta. Entonces vamos a ver, hermano, ¿qué es lo que sucede aquí? Leamos Deuteronomio, capítulo 18, verso 22. Cuando un profeta, si la cosa no acontece ni se cumple, Ok, entonces mire, aquí nos dejan ver, y fíjense que hay un patrón que debemos notar, hermano, que cuando usted estudie ahí en las escrituras, hermano, siempre que encontremos un capítulo 13 o el capítulo 18, el número 13 nos habla de rebelión, pero el número 18 nos habla del carácter del anticristo, por eso es 666. Es el carácter, son de alguna manera las aptitudes que tiene el espíritu del anticristo, cómo identificarlo. Pero cuando vemos el número 13 nos habla de rebelión. Pero entonces aquí en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, el Señor dice, cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado.
Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Por eso es importante, hermano, que nosotros, mire, nosotros anhelemos los dones del Espíritu, que nosotros le pidamos al Señor, pero mire, si hay momentos, hermano, cuando el Señor no habla nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Mejor, si no tengo nada, el Señor, por alguna razón, dice la Biblia, que llegó un momento cuando Saúl buscó al Señor y Dios no le habló ni por profeta, ni por visión, ni por Urim, ni por el Tumim. Dios no le habló de ninguna forma. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermano, así como en el libro del profeta Malaquías, hermano, desde ese libro hasta el Nuevo Testamento, aproximadamente se cree que pasaron 430 años de un silencio que no fue absoluto, porque siempre habrá alguien, hermano, siempre Dios se guardará un remanente que escuchará lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero entonces, hermano, aquí nos dejan ver que cuando alguien da una palabra, hermano, y esa palabra no se cumple, entonces nosotros ahí vamos a identificar, hermano, que Dios no habló de parte de él. Por eso, mire, a veces si nosotros sentimos, ¿verdad?, algo, pero no estamos seguros de que eso viene de parte de Dios, mejor no digamos, así dice el Señor, diga mejor, son los deseos de la hermana Chonita, ¿verdad? Porque así si no se cumple, hermano, nadie, ay, mire, sabe que ahorita hay un gran clavo, hermano, de la gente que definitivamente, los que son claveros, ¿verdad? Ahí está un montón, hermanos, poniendo videos y dice, ¿y por qué dijeron que iba a ganar nuevamente otro mandato el presidente Trump? ¿Y por qué dijeron y profetizaron? ¿Y por qué no se cumplió? Mire, si no se cumplió, es porque Dios no habló. Si no se cumplió, es porque mire, Dios no es hombre para que mienta. Y aunque las cosas se vean totalmente adversas, hermano, mire, si hubiese sido la voluntad de Dios que este hombre repitiera nuevamente otro segmento de su mandato, mire, aunque se opusiera quien se opusiera, Dios iba a cumplir su propósito. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces, hermano, hay personas que con el deseo, hermano, de alguna forma, hermano, ¿sabe qué? A ver si le atinan. Porque mire, ¿qué sucede si logra atinarle? Hermano, ¿qué sucede? Ese personaje se va para arriba. Dice, ya vieron que yo les dije, le atiné. Mire, ¿sabe que ocurrió algo con, algunos han visto, hermano, en las redes sociales, el video o varios videos de un profeta llamado Kim Clement? Y entonces este hombre, hermano, Dios le dio la inspiración y él dijo, va a ganar el presidente Trump. Y entonces, hermano, él en contra de todos los pronósticos, porque en esos días, hermano, nadie daba nada por él. Pero entonces él dijo, así me muestra el Señor. ¿Y sabe qué sucedió? El presidente quedó electo en el 2016, hermano, y este hombre murió, o el Señor lo llamó a su presencia unos meses antes. ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Para qué? Porque si no iba a decir, no sé, aquí ya apareció otro Moisés. Bueno, no podemos garantizar porque no conocemos el corazón de él, ¿verdad? De repente se mantenía humilde, pero por alguna razón, hermano, Dios dijo, te voy a dar esta profecía y nadie daba nada, hermano, y él lo aseguró, hermano, lo declaró, lo profetizó y tuvo su cumplimiento. Pero entonces hay otros personajes, hermano, que hablan y eso no se cumple y dice, entonces quiere decir que el Señor no ha hablado y con arrogancia la ha hablado el profeta. No tengáis temor de él. Pero entonces mire, ahora hay otro caso diferente. Porque aquí tenemos que observar, hermano, diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque alguien dirá, pastor, pero está bueno si no se cumplió, pero y entonces si se cumplió, ¿qué sucedió? Leamos, por favor, Deuteronomios en el capítulo 13. Mire, ¿qué significa o qué representa el número 13? Rebelión. Leamos del verso 1 al verso 3, por favor.
Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, entonces vimos en el primer caso, hermano, que cuando alguien da una palabra y no se cumple, dice, este habló con arrogancia. Mire, yo conocí en una ocasión, hermano, a alguien que se hace llamar profeta. No puedo decir eso, no es verdad, eso Dios lo determina, pero en una ocasión, hermano, no pertenece a esta misión, sino que comenzó a tener varios problemas, hermano, con su autoridad, y entonces finalmente salió de la misión a la que pertenecía. Pero antes de que eso sucediera, hermano, un pastor de esa misión había enfermado gravemente, y entonces llevaron a este profeta, así se hace llamar él. Y entonces cuando llegó al hospital, el pastor estaba ya convaleciente, hermano, y entonces cuando llegó, vino él y le dice, así te dice el Señor, en 3 días te levanta el Señor. Hermano, mire, estaban sus familiares, estaban ovejas de su congregación, y cuando lo oyeron eso, hermano, se alegraron, y hermano, hasta el pastor oyó y se le comió, hermano, se alegró. Y a los 3 días, ¿sabe qué sucedió? Murió. Pero entonces, mire, ¿sabe qué sucedió? Lo confrontaron y le dijeron, mira tú dijiste, en 3 días te levanta el Señor. ¿Y sabe qué dijo? Y así fue, el Señor lo ha levantado. Mire, entonces estos son como esos muñecos inflables, ¿verdad? Que nunca caen mal parados. Nunca van a caer mal. Dijo, no, si así sucedió, ¿que no acaso lo levantó el Señor? Entonces, mire, ahora en el capítulo 13, nosotros observamos que el Señor dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado diciendo. Entonces, mire, por esa razón, hermano, nosotros vemos que aún, digamos, en el ámbito secular, de repente es algo como muy de moda, hermano, la tendencia que cuando está finalizando un año, en diferentes lugares, hermano, canales de televisión tienen a sus adivinos, ¿verdad? Y entonces estos brujos, hermano, comienzan a hacer sus pronósticos y dicen, no, que en el año va a suceder esto, o se va a morir un artista o algo, y de repente sucede. Y entonces dirá, ay, Padre Santo, entonces es profeta. No es profeta, está operando bajo un espíritu de adivinación. Pero entonces, mire, por esa razón nosotros debemos identificar. El Señor dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermano, dice, cuando esta señal se cumple, pero mire, ahora comienza a salir el cobre. Porque recuerde que la función del ministerio profético, ¿qué hacen las alas de la gallina? Congrega, reúne. Pero entonces cuando alguien es un falso profeta y toca la trompeta, ¿se recuerda cuando hablamos de Seba? ¿Qué es lo que hizo Seba? ¿Qué hizo, hermana Carlita? Que la vi que me hizo así. ¿Qué hizo? Dispersó a todo Israel. Tocó la trompeta y entonces diciendo, no tenemos parte con el hijo de Isaí, y todo Israel fue disperso. Entonces, hermano, aunque se cumpla ese sueño, aunque se cumpla esa señal o ese prodigio, hermano, dice, Dios lo ha permitido porque quiere probar tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a evidenciar que ese es un lobo rapaz? ¿Por qué? Porque dice, ahora que has visto que soy certero, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido. Y le dice, sirvámosles.
No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso, miren, nosotros no debemos ir en pos de las señales, hermano. Por eso nosotros debemos ser cautelosos y, ay, voy a ir a tal lado porque allá dice que a todos los que llegan le profetizan. Mire, hermanos, si la profecía, a ver, ¿qué es lo que produce la profecía? La profecía viene producto de exacto, ahí pégate una estrellita. La profecía viene producto de la inspiración. Entonces, pero cuando nosotros queremos forzar, hermano, y entonces, diga, mire, entonces caemos, hermano, en una cuestión como ir a consultar al adivino. Oiga, y por ahí no le ha dicho nada a Dios de mí. Mire, a veces no le habla ni del propio profeta. Porque hay veces donde Dios guarda silencio. Pero entonces, aquí está diciendo el capítulo 13, ¿y qué representa el número 13? Ahí están probando si nosotros somos diligentes a la hora de obedecer, hermano, aunque haya señales, aunque haya manifestaciones. Y por esa causa, hermano, recordémonos que, mire, ¿alguna vez usted se ha encontrado con esos que leen las manos así en la calle? De esos que parecen como gitanos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y cuando lo abordan a uno, hermano, como que le pasan un escáner, ¿verdad que sí? Y de repente a usted se le acerca y la ven que hace, le dice, usted tiene un problema de amor. ¿Cómo sabe? Y entonces, mire, donde uno empiezan, hermano, y empiezan a sacar, hermano, y de repente, porque está operando, mire, un espíritu pitonizo, pero también, hermano, ellos lo hacen, hermano, en base a la experiencia. Ni modo, hermano, ven a alguien que viene con su ropa de la construcción y le dice, mire, usted tiene un trabajo bien pesado, ¿verdad? Usted le duele la espalda a veces, ¿verdad? Mire, ¿sabe cómo que es, hermano? No sé si usted ha visto esos anuncios que ponen ofreciendo alguna medicina y dice, si usted tiene alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor de vientre, náuseas, mareos, insomnios, debilidad, mal humor, hermano, una gran lista, dice, entonces usted tiene que comprar este medicamento. Padre Santo, ¿quién no tiene alguno de esos síntomas? Entonces, hermano, nosotros debemos ser cautelosos. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. Dios nos está probando, hermano, y siempre el ser humano siempre será dado, hermano. Al ser humano le gustan las cosas sobrenaturales. Siempre el ser humano tiene la tendencia, todo lo oculto es atractivo. Todo lo que produce, hermano, como es una especie hasta un morbo, hermano, que tiene el ser humano de querer saber. Por eso espero que usted ya no se levante con el horóscopo, ¿verdad? Que ya no estemos, hermano. Es más, mire, ni cuando vaya a la comida china, tenga cuidado con la galleta, ¿verdad? Solo cómasela y el papelito, no le haga caso. Mire, leamos primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 18, por favor. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Mire, se recuerda que este segmento de la Biblia, gracias hermano Tony, nos está narrando el momento cuando Dios envía a un joven profeta para poder profetizar en contra del altar que Jeroboam levantó. ¿Por qué? Porque Jeroboam desvió al pueblo de Israel, hermano, para ir a servir a otros dioses. Él dice, es mucho que vayan a Jerusalén, y si van, quizás se vuelvan nuevamente a Roboam. Así que él pidió consejo, pero no sé a quién le pidió consejo. Posiblemente al indio amazónico, hermano, a Walter Malcriado, y le dijeron, hazte 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y entonces, debido a esto, hermano, Dios levanta un profeta y va a profetizar en contra de ese altar, y se iba a quebrar el altar.
Pero entonces cuando este profeta que ha sido enviado por Dios, hermano, termina su asignatura, entonces a él Dios le había dado instrucciones específicas. Y le dijo, no te detengas, no te quedes a comer, no regreses por el mismo camino. Mire, la Biblia dice, hermano, que en el Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros tenemos, en Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Si Dios ha dicho una cosa, hermano, Dios no va a cambiar. Ay, Señor, ¿y no será que ahora en este nuevo tiempo ya prueba ciertas cosas? No, todo lo que Dios ha dejado estipulado en las Escrituras, hermano, no va a cambiar. Pero entonces, mire, ¿qué capítulo es? 13, 18. Entonces dice la Biblia que los hijos de un viejo profeta, hermano, que seguramente por alguna razón, hermano, Dios lo había puesto, si no en pausa, hermano, había dejado de oír la voz de Dios. ¿Por qué razón, hermano? La Biblia no nos da detalles, pero sí nos deja ver que si había un profeta ahí, mire, Dios lo hubiese utilizado, hermano, si hubiese sido un vaso habilitado, Dios lo levanta, lo usa para poder llevar ese mensaje, pero por alguna razón tuvo que traer a alguien de lejos, hermano, para esa asignatura. Pero entonces cuando él escucha lo que había sucedido, le dice a sus hijos que le preparen un asno, y entonces sale al encuentro del joven profeta. Y entonces dice que él lo invita a su casa y le dice, no puedo porque Dios me ha dicho que no me detenga, que no regrese por el mismo camino, que no coma, que no reciba dádivas. Y entonces viene y le dice, yo también soy profeta. Y un ángel me habló. Mire, veamos esto. ¿Quién es mayor, Dios o un ángel? Entonces aquí mire, veamos lo que le está diciendo este profeta, hermano, que de alguna manera le dice, yo también soy profeta, y un ángel me habló y me dijo, por palabra del Señor, tráelo contigo. Pero yo le hubiera dicho, sí, pero a ti te habló el ángel, a mí me habló el jefe de ese ángel. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice, pero era un profeta mentiroso, era un profeta astuto, hermano. Y entonces lo que debemos observar, hermano, es tener cuidado cuando nos quieren desviar, hermano, de la ruta señalada por Dios. Mire, y es que siempre, hermano, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, otra cosa que nos gusta, hermano, es encontrar atajos. Por esa causa, mire, ¿por qué cree usted que venden, hermano, por ejemplo, en esos infomerciales, hermano? ¿Por qué cree usted que venden esos productos, hermano, que le dicen a usted, mire, tómese esta cajita de pastillas y esas 30 libras que fue adquiriendo durante todo el año de la pandemia, en 7 días se le van a desaparecer? Solo va a pagar la módica cantidad de $900. Y entonces uno dice, qué lindo ver en 7 días lo que fue uno recogiendo, hermano, en 10, 11 meses de la pandemia, hermano. Pero ¿sabe por qué siempre hay gente que cae en esas redes? Porque nos gusta lo rápido. Nos gusta, hermano, los atajos. Y mire, nuestro Dios se toma su tiempo para trabajar con nosotros. Dios no tiene prisa porque Él es eterno. Y dice, de todos modos, si no acabo contigo aquí en la vida, pues te sigo trabajando en la eternidad. Pero nosotros no, nosotros queremos todo rápido. Señor, ya rápido. Y entonces, por esa causa, hermano, nosotros debemos ser cuidadosos. Si no viene, hermano, un lobo rapaz vestido de un falso profeta, hermano, y entonces la señal es, según Deuteronomio capítulo 13, y aquí en primer libro de Reyes 13, dice, aunque esa señal se cumpla, pero te dice, vamos en pos de otros dioses. Dios lo ha permitido, dice, para probar tu corazón, para saber si de verdad lo amas con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, hermano, mire, la profecía nunca será para dirigir al pueblo.
Por eso no podemos ser guiados. ¿Para qué sirve la profecía? A ver, contésteme a alguien, o si no, y le voy a lanzar de una vez así el trompo, así. La profecía sirve para, se recuerda que a la iglesia de Éfeso, primero el Señor le dice, conozco tus obras. Ahí la está edificando. Pero entonces después esto es como el triángulo de la libertad, mire, y los que fluyen en los dones deberían conocer esto. Hermana Marixa, ¿cuál es lo siguiente? Después de que edifica la iglesia de Éfeso. Mire, lo siguiente es, le dice, tienes obras, has trabajado, te has cansado, pero la segunda línea de ese triángulo de la profecía es, te exhorta, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Pero entonces ese triángulo se cierra trayendo consolación y le dice, por lo tanto, arrepiéntete, vuelve a hacer las obras del principio. Entonces la profecía, hermano, no sirve, no es para meter miedo, no es para dirigir. La profecía sirve para edificar, para exhortar, pero tiene que consolar al final. Ay, mire, hermana, fíjese que quiero contarle un sueño. ¿Y qué sueño? Ay, soñé que en su casa se llenaban de ratones y luego usted estaba ahí y entonces se le empezaban a comer los ratones y se le metían por las orejas y usted quedaba así hecho un huesito y después se quemaba su casa y ahí acabó el sueño. Y entonces, mire, el que lo escucha, ¿cómo queda? Todo turbado. Todo turbado, hermano. Entonces, por esa razón, mire, nosotros debemos conocer, hermano, ¿para qué? Para que no ignoremos la forma como operan, hermano, estos depredadores que según el capítulo 7, verso 15 del Evangelio de Mateo dice, vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Guardaos de esos falsos profetas. Entonces, mire, por eso debemos de tener cuidado. Si alguien te quiere desviar, hermano, y Dios ya te habló, Dios te dijo, aquí te voy a prosperar. Ay, pero se me apareció un ángel. Mire, aún el apóstol Pablo dice, aún si un ángel se aparece y os predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. Pero mire, déjeme, este es maravilloso, hermano. Leamos la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 1 al verso 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ok, entonces mire, por eso lo que nosotros debemos hacer, hermano, es, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y hoy más que nunca, hermano, nosotros debemos tener cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando nosotros leemos, hermano, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, comienzan a surgir dos bestias. Una bestia que surge de la tierra y otra bestia que surge de las aguas. Pero la segunda, hermano, la segunda manifestación de esa bestia es el falso profeta. Entonces esta entidad, hermano, se va a estar replicando, y por esa razón el apóstol Juan nos dice, no creáis a todo espíritu. Mire, sino que dice, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Pero entonces, mire, déjeme ponerle esto aquí, hermano, porque mire, esto yo espero que estos estudios, hermano, nosotros los estemos volviendo nuevamente, hermano, a volver a repasar, hermano, porque esta es la forma como nosotros, hermanos, somos instruidos. ¿Para qué? Por eso Efesios capítulo 4, desde el verso 11 dice que Él ha dejado ese manto quíntuple. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de poder equipar a la iglesia, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados de un lugar a otro por toda clase de doctrinas. Entonces, por esa razón, hermano, va a haber va a haber un aumento en la operación, hermano, de esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque en la medida, hermano, que se va a manifestar, porque estos son como cuando hay un terremoto, hermano, ¿qué es lo que sucede? Que hay pequeñas réplicas. Entonces, hermano, cuando se manifieste lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis, que aparece el falso profeta, va a haber una serie de réplicas, hermano, que nosotros tenemos que tener, hermano, los sentidos espirituales ejercitados, pero también la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Quien no conteste conforme a este dicho es que no le ha amanecido. ¿Cuál es la ley? La ley es la palabra de Dios, la doctrina, el escrito está, y el testimonio es lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero entonces mire, ahora, ¿cómo es la forma, hermano, que nosotros debemos, según lo que el apóstol Juan dice, hay que probar los espíritus? Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Ok, entonces aquí, en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, hermano, está sentando las bases doctrinales de cómo se deben administrar los dones del Espíritu. Recuerde que la iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia favorecida, había un gran mover de los dones del Espíritu, pero mire, qué interesante, hermano, que por eso le decía, si no hay un crecimiento integral, no solamente en los dones, porque mire, así como la iglesia de Corintios fluía de una manera muy exquisita en los dones del Espíritu, esa iglesia, hermano, es reprendida porque tenían unos clavos terribles, hermano. Había problemas de inmoralidad tan terribles, hermano, que aún dice el apóstol Pablo, ni siquiera en el mundo se escuchan estos casos. ¿Por qué? Porque entonces estaba habiendo un crecimiento en el mover de los dones, pero en los frutos del Espíritu no había crecimiento. Entonces el apóstol Pablo comienza a sentar esas bases doctrinales, hermano, de cómo se debían ministrar los dones. Pero entonces, mire, no solo cómo se debían ministrar, sino que aquí nos deja ver también los parámetros, hermano. Cómo nosotros, según el apóstol Juan en el capítulo 4 dice, no creáis a todo espíritu, sino antes bien, probadlos si verdaderamente son de Dios. Porque recuerda, hermano, que el capítulo 7 y verso 21 de Mateo le dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos. Y posiblemente fueron certeras esas profecías. Pero entonces, mire, la Biblia Peshitta nos dice de una manera, por eso aquí le puse 4 versiones, hermano. En la Biblia de las Américas dice que 2 o 3 hablen y los demás, ¿qué deben de hacer? Cuando están dando a alguien, por eso, mire, están dando una palabra, hermano, y los que son habilitados en los dones del Espíritu, mire, no es que sean juzgones, es que la Biblia nos dice que los demás tienen que estar juzgando la profecía, no al que profetiza. Ay, qué feo profetizó porque se ahoga. No, eso, hermano, eso dejémoslo, porque cada uno, Dios le va a dar un don, Dios le va a dar la gracia. Esto es algo individualizante. Pero lo que sí debemos de juzgar, aquellos que fluyen en los dones de profecía, tenemos que juzgar la profecía para ver si está acorde al escrito está. Pero entonces en la Biblia Peshitta, mire, dice, en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y los demás que disciernan. Pero mire, no debemos discernir, hermano. Por eso necesitamos que venga la habilitación de ese don maravilloso que es el discernimiento del Espíritu, para que no lo hagamos en base a un prejuicio. Porque a veces, hermano, nosotros podríamos caer en una situación en base a un prejuicio y decir, aquel me cae mal, y como no me cae bien, entonces ya juzgué mal la palabra que posiblemente venía de parte de Dios de una manera muy puntual. No podemos juzgar en base a prejuicios. ¿Por qué?
Porque Dios hace como Él quiere, hermano. Porque Dios le da dones a uno y a otro no le da. Dios sabe en su infinita sabiduría. Pero nosotros debemos de juzgar y debemos de discernir, hermano, no en base a un prejuicio, no en base a emociones ni sentimientos, sino en base, hermano, a esa guianza que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos habilita. Pero entonces, mire, la Biblia en el Código Real me gustó mucho, hermano, estas otras versiones también, porque dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás verifiquen la profecía. Se recuerda que cuando el apóstol Pablo, hermano, dice la Biblia que le hablaba a los tesalonicenses, pero cuando le enseñaba a los bereanos, dice que los bereanos, hermano, corroboraban lo que el apóstol Pablo, y mire, no era cualquier perico de los palotes, era el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia del principio, hermano. Pero dice que estos eran más nobles que los tesalonicenses y se daban a la tarea de corroborar, verificar. Entonces, hermano, dice: los demás verifiquen la profecía. En cuanto a los demás, Nueva Versión Internacional, en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3 y que los demás, ¿qué dice? Examinen con cuidado. Entonces, mire, ¿sabe cómo vamos a probar primeramente, hermano, si ese espíritu es de Dios o es un espíritu de error? ¿Sabe cómo? Mire, ¿sabe cómo va a ser posible que los demás que fluyen en el don puedan juzgar, puedan discernir, puedan verificar y puedan examinar? Que todo se haga en el debido orden. Por eso, mire, quiero decir algo, hermano, y es que a Dios no lo podemos meter en un absoluto y decir: mire, Dios no puede habilitar a alguien y darte una profecía por teléfono. Dios es Dios. El Espíritu Santo es soberano. O pueden agarrar y te escriben en un papel, hermano, y te dan una palabra de parte de Dios. Definitivamente no podemos ponerlo como un absoluto, pero mire, para que esto se haga posible y podamos probar a esos espíritus, hermano, si vienen de parte de Dios, por eso debemos hacerlo en el lugar asignado y en el momento asignado. Ay, mire, yo le quiero dar una palabra, pero ahí después le hablo por teléfono. No, ¿cómo así? Mire, le quiero contar algo, pero mire, y entonces cuando se hace de esa forma, hermano, no hay manera de poder, ¿sabe que? Por esa razón, hermano, nosotros debemos estar alertas. El Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace el lobo rapaz? Desmembra a la oveja, separa, divide. Y entonces por esa razón, hermano, las profecías, mire, por eso cuando el Señor le da algo, hermano, si usted recibe, no se preocupe si usted no sabe para quién es. Ay, es que a veces escucho, es que fíjese, pastor, que recibí, pero no sé para quién es. Tú no te preocupes, papito, tú da, y el Espíritu Santo se encargará de poder llevar esa palabra que alguien está esperando y que va a sentir esa conexión en su espíritu. Tú no te preocupes que, ay, pero ¿para quién era? Mire, deje de estar de chismoso. No, démosla. Y entonces el Espíritu sabrá cómo se va a administrar esa palabra. Y no solo eso, mire, va a ser como la palabra es viva y es eficaz. Quizás el Señor te la da para alguien, pero como los demás estamos oyendo con fe, también terminamos agarrando una porción de la misma. Pero entonces estas manifestaciones, hermano, se tienen que dar de una forma para que puedan ser evaluadas, para que puedan ser juzgadas, para que puedan ser discernidas y se puedan examinar con mucho. Ay, no, es que yo la voy a dar, pero a mí que nadie me examine. Ahí siento como que no hay gato, me huele como que hay lobo encerrado. Ay, no es que el pastor mucho, no es que lo vamos a criticar, es que la Biblia nos marca los parámetros, hermano. Por esa razón, mire, por eso le decía yo al principio, si alguien no tiene la certeza que recibió algo de Dios, mejor diga: mire, hermano, estos son mis deseos para el inicio del año para ti. Pero mejor no digamos así, dice el Señor.
Pero si vamos a tener la solvencia y decir, así dice el Señor, tenemos que hacerlo de tal manera que esa palabra pueda ser juzgada por otros que operan en el don, que pueda ser examinada, que se pueda hacer con cuidado. Mire esto, hermano. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ok, entonces mire, aquí hay algo que nosotros debemos de ver, hermano. Porque le decía yo que debido a muchas veces, hermano, a la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque sí hay un fluir, y por eso la importancia, hermano, que en la medida que nosotros recibimos esa abundancia del fluir de los dones, hermano, nosotros tenemos que aprender a canalizarlo. ¿Para qué? La semana pasada les ponía yo el ejemplo, hermano, como los dones, hermano, las profecías, los dones de inspiración son algo maravilloso, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, la interpretación de lenguas, hermano, las profecías, pero los dones de poder también, milagros, prodigios, deben de ser canalizados. ¿Por qué? Porque esto es como un río. Si un río tiene su cauce, hermano, es una bendición, enriquece, lleva vida, pero cuando ese río se desborda, ¿qué es lo que hace? Arrasa y destruye todo lo que encuentra a su paso. Por esa razón, hermano, todo esto debe de ser normado a través de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estrategia que Dios nos ha dejado a través de su palabra? Y entonces, mire, por eso, ahora en el verso 32 del capítulo 14 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nada de que, ay, no es que, mire, aquí le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones para que nosotros entendamos esto. La Biblia Código Real dice, porque la inspiración profética está bajo el control de los profetas. La Biblia Martín Nieto dice, los que hablan en nombre de Dios, mire, esta versión me gustó, deben estar ¿cómo? Sometidos a los que tienen ese don. Por eso, mire, cuando hay alguien, hermano, que fluye en alguno de los dones, hermano, especialmente en el de profecía, pero no se somete, porque dice esa versión, los que hablan en nombre de Dios deben estar sometidos. Por eso el Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Mire, pero sigamos, la Biblia Shogel Mateo dice, además los que hablan inspirados, ¿qué dice ahí? Pueden controlar su inspiración. Por eso nada de que, ay, no, es que yo no me puedo. Mire, ¿sabe que cuando alguien está fluyendo bajo los dones del Espíritu, hermano, no es como que alguien cae en un trance y entonces pierde la mente, hermano, y empieza a hacer cosas, movimientos, a hablar de forma involuntaria? No es así. No es así la forma como el Espíritu Santo opera al poder fluir en los dones, hermano. No es de que, ay, yo no puedo. No, entonces ahí deberíamos ver si esa persona no quiere estar sometida. Porque dice la Biblia Shogel Mateos, los que hablan inspirados pueden controlar su inspiración. Nada de que, eso aplica como ese video, ¿verdad? Que invitaron a alguien a la fiesta y la destruye y dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Pero no así, en el mover de los dones del Espíritu. Y mire, y yo lo estoy instruyendo, hermano, para que el día de mañana, cuando de alguna forma, mire, usted va de paseo a visitar a un familiar, hermano, o hay una actividad interdenominacional o algo, hermano, y entonces que nosotros vayamos instruidos. ¿Sabe para qué? Para que no nos avergüence. Porque ¿sabe qué va a suceder? Le van a decir, su pastor no lo instruyó. De repente usted va a visitar a algún familiar, hermano, y entonces el Espíritu le da algo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que someterse a la autoridad de la casa. Ay, no, es que yo no me controlo. Momento, los que reciben, los que hablan inspirados, pueden controlar su inspiración.
Es que sabe por qué el apóstol Pablo hace énfasis en esto, porque en la iglesia de Corintios se estaba dando una situación, hermano, donde los que recibían decían, no es que el que está administrando, por ejemplo, los que asignan los turnos, no pueden ser mayores que el Espíritu de Dios, y entonces por eso lo hacían en desorden, y tuvo que venir el apóstol Pablo a sentar esas bases doctrinales. La Biblia Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Por eso nosotros lo hacemos, hermano, en ese orden que la Biblia nos enseña, que haya 3 turnos de profecía, 3 interpretaciones de lenguas. Puede haber, hermano, 3 visiones, podemos tener hasta 9 turnos, hermano, siempre y cuando lo hagamos todo en su debido orden. La Biblia al día dice: recuerden que los mensajeros de Dios deben tener la fuerza de voluntad suficiente para dominarse y esperar su turno. Deben de tener. Ay, no, es que yo no puedo. Entonces necesita seguir creciendo en los frutos del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Es el dominio propio. ¿Para qué? Por eso le decía yo, para que cuando nosotros, hermano, el día de mañana vayamos, hermano, por alguna razón, no sé, le decía yo el ejemplo: usted va a visitar a un familiar, lo llevan a su iglesia y entonces usted fluye en los dones. No lo haga de forma desordenada. Oh, no, es que yo no me controlo, yo cuando siento, porque Jeremías decía, había un fuego dentro de mí y no lo pude caer. Perdón, hermano, él es un profeta doma. Y aquí estaba hablando, hermano, no de que él no había una profecía, no, ahí él está hablando de ese momento cuando él está siendo procesado de tal manera que él dice: ya no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. ¿Por qué? Porque cada que él, hermano, llevaba una palabra, hermano, los gobernantes de esa época le habían dado la espalda a Dios, y cada que el Señor lo enviaba a Jeremías era para llevar una palabra confrontativa. Y entonces, hermano, lo veían con desagrado, lo mandan a encerrar en una cisterna, lo golpean, hermano. Y debido a esos tratos, a esos procesos, Jeremías dice: yo dije, ya no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre, pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. Había un fuego dentro de mí, es decir, ese fuego que está hablando acerca del llamamiento profético para el cual él había sido enviado a la tierra. Pero cuando estamos hablando de los dones, los que hablan de parte de Dios deben de tener la fuerza suficiente para dominarse y esperar su turno. Y pastor, y si se acabaron los turnos, escríbalo en un papel. Y si no, pues entonces definitivamente, si es de Dios, el Señor va a dar la oportunidad para que esa palabra se pueda dar, porque Dios está en control. Mire, leamos ahora el verso 33. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ok, entonces ahí mismo en ese capítulo 14, en el siguiente verso, hermano, nos dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mire, la Biblia al día dice: a Dios no le agradan los desórdenes ni las irregularidades. A Dios no le agradan, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Mire, ahora el apóstol Pablo concluye diciendo en el verso 37, mire, como ni modo, hermano, los viene el apóstol Pablo a normar como ese fundamento apostólico, hermano, porque por eso la Biblia dice que el primer orden no es el profeta, es el apóstol. Él ha constituido apóstoles para poder, hermano, la mano de Dios toca este es el apóstol, toca al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, para poder sentar las bases doctrinales, la estructura. Y entonces, mire, yo me imagino como que
cuando él llegó, hermano, a sentar esas bases doctrinales, comenzó a ver ahí en la iglesia de Corinto, no aquí, en la iglesia de Corinto, muchos que profetizaban con la carita empurrada. Y entonces dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, el tal no es reconocido. Porque el Espíritu Santo, hermano, viene alertándonos, hermano. Y por eso le decía yo, hay momentos donde uno dice, pero cuando en la atalaya suena la trompeta y da la voz de alarma, pero no se ve nada. Es que él está parado sobre la muralla. Quizás en estos momentos, hermano, tú no estás cerca de ningún lobo rapaz, pero por alguna razón el Señor nos está preparando, hermano. ¿Por qué? Porque viene un momento donde esos lobos rapaces se van a infiltrar, hermano, en las iglesias y no van a venir, mire, no van a venir así con unos grandes dientones, así de buenas a primeras, no, van a venir disfrazados con piel de oveja. Y si nosotros, hermanos, no tenemos la guianza, no tenemos las bases doctrinales, podemos ser desviados del propósito que Dios nos ha asignado. Podemos ser separados del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque alguien le dio una palabra, porque alguien recibió una inspiración, hermano. Y entonces, mire, por esa razón, nosotros debemos ser bien cautelosos, hermano. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Pero mire, la Biblia no dice, rechacen lo malo, no. Hay que abstenerse de toda forma del mal. De toda forma del mal. Y por eso nosotros, hermano, mire, hoy, qué lindo que el Espíritu Santo hablaba a través de una de las profecías y decía, mire, si hay algo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, hermano, es que venga un derramamiento de su Espíritu de una manera especial y poderosa. Lo necesitamos para el final de los tiempos, hermano. Lo necesitamos. Mire, la iglesia necesita, así como comenzó, hermano, con un derramamiento del Espíritu Santo, siendo investidos de poder, hermano, recibiendo esa unción para poder testificar, hermano, aún a costa de sus propias vidas, hermano. Nosotros necesitamos poder concluir nuestra carrera de la misma forma. Mire, hemos entrado, hermano, ya concluí yo el mensaje. Yo no sé cuántos vieron, hermano, cuando el día 20, cuando los noticieros estaban anunciando todo lo que iban a transmitir, hermano, desde la mañanita. ¿Quién miró ahí en algún noticiero? Pusieron como una especie de calendario. A las 9 va a pasar esto, a las 12 esto y a las 6 otra cosa. En la mañana decía tempranito un nuevo amanecer. Decía el nuevo amanecer. Al mediodía decía la toma de poder. Y a las 6 de la tarde, cuando iban a empezar los cuetones y todo ese show, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo anunciaron? La nueva era. La nueva era. Así nada de que encriptado, hermano. Y mire, y usted sabe que todos esos personajes, hermano, todas esas, hermano, tienen cosas muy específicas, hermano, los que han invitado a formar parte digámoslo así, de esa celebración de la nueva era, hermano. Todo tiene una simbología. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Es que nosotros hemos entrado, hermano, por alguna razón, Dios nos permitió que ya entremos a esa nueva era. Ay, pastor, ¿y por qué no? Tal vez no oramos que ganara el canche. No es que no oramos, es que en el tiempo señalado se ha llegado el momento. Se ha llegado el momento. Pero el Señor también hoy nos decía, hijitos, no tengan miedo, porque yo los libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra.
Es cierto, en el mundo, mire, habrá tinieblas, habrá oscuridad. Se van a levantar, hermano, un aumento de la iniquidad, de tal forma que el amor de muchos se enfriará. Habrá, hermano, manifestaciones engañosas, señales y prodigios engañosos. De tal manera, dice la Biblia, que si fuera posible, engañarían a los escogidos, pero no es posible. Por eso la iglesia tenemos que transicionar y dejar de ser parte de los llamados únicamente. Muchos son los llamados, y esos llamados, hermanos, los llamados van en pos de las señales. Ay, es que allá dicen que está cayendo el oro, y cuando llega un gran pericón les cae, pues, dije, a eso le cayó el oro. No, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos sirven, pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Le estamos pidiendo al Señor, hermano, pero mire, esto no se trata únicamente de pedir, sino que esto tiene que ver con un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. ¿Para qué? Que nosotros estamos clamando, estamos pidiendo, pero también usted debe de estar anhelando. La Biblia dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Mire, que estemos anhelando, Señor. Mire, dejemos un momentito, hermano, de estar pensando en cosas solo terrenales. Ay, Señor, yo quiero que me llegue ese carro, Señor. O, Señor, ahorita que dijo el otro que va a dar papeles, que ya me llegue, porque quiero ir allá a pasear, Señor. Nunca he ido allá a Toluca, ya, hermano. Solo cosas terrenales. Y no es malo, pero lo que le quiero decir, hermano, que este es el momento donde nuestra mirada debe de levantarse. Cuando veáis todas estas cosas, es el tiempo de erguirse y de levantar vuestros ojos, porque vuestra redención está cercana. El tiempo de nuestra redención está cercana, y por esa razón, hermano, nosotros necesitamos, hermano, ser investidos de poder. Señor, necesita, hijito, ven a ayudarme, papito, yo terminé. Nosotros necesitamos. El Señor no viene por una iglesia que sale huyendo, no. El Señor va a venir por una iglesia. Mire, en el mundo habrá decadencia, porque definitivamente, hermano, mire, lo que viene para este año, hermano, es algo masacre. Yo se lo venía diciendo desde el año pasado. En el año pasado entramos al periodo, hermano, de los ajustes, pero lo que vamos a experimentar en este año, hermano, son los efectos colaterales de todo el 2020. Y lo que se viene, hermano, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hermano, mire, han logrado soportarnos, hermano, con una burbuja. Hermano, sacando la chequera, y vamos a dar cada semana 300, 600 a los 14 millones de desempleados. Ahí les van cheques de alivio de 1,000, de 2,000, hermano, y subsidios de comida por acá, subsidios para poder pagar vivienda. Hermano, esto va a llegar a un momento donde, mire, la burbuja ya no va a soportar. Y cuando se reviente, hermano, ahorita muchos, hermano, por eso se les anuncia el evangelio, y muchos dicen, no, si estamos bien, sí, deje que se le llegue el alfiler a esa burbuja. Y entonces ahí es donde se verá la diferencia. En el libro del profeta Malaquías, el Señor le dice, ahí veréis la diferencia, y yo los separaré, como el pastor separa a las ovejas a su lado derecho y a los cabritos a su izquierda. Ahí veréis la diferencia entre el que teme y el que no teme, entre el que busca y el que no busca, entre el que sirve, porque ahorita parecería que todo es igual, pero cuando vengan los juicios, hermano, ahí se habrá de ver si hemos edificado con oro, con plata, con piedras preciosas, o edificamos únicamente con heno, con paja, con hojarasca. Mira, hermano, estas enseñanzas no es con el propósito, hermano, de incomodar a nadie. Mire, que cada uno, como decía el apóstol Pablo, juzgue estas palabras si se considera que es espiritual. Mire,
Si piensa que es profeta, reconozca que lo que os escribo es mandato del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, mire, yo no se lo puedo imponer por la fuerza. No puede haber una imposición. La autoridad o se reconoce o no se reconoce, pero no se puede. Bueno, en algunos regímenes se impone por la fuerza, pero solo es cuestión de tiempo para que haya un levantamiento nuevamente. Estamos en un tiempo, hermano, donde nosotros necesitamos buscar al Señor. Mire, yo se los he venido diciendo, hermano. Debemos aprovechar estos momentos, hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo, hermano, nosotros vamos a poder seguir teniendo la libertad de poder tener servicios presenciales, hermano. Pero no solo eso, estuvimos hablando, hermano, casi 4 o 5 estudios, 4 estudios dimos del tiempo del silencio, donde viene un tiempo, hermano, donde se va a cumplir lo que la Biblia dice, que vagarán de un lugar a otro, porque el Señor enviará hambre y sed, no hambre y sed de comida y bebida, sino hambre y sed por oír la palabra. Y dice, y correrán de un lugar a otro, vagarán del norte al sur, del oriente al occidente, y no la encontrarán. Y entonces los mancebos y las doncellas van a desfallecer. ¿Sabe cómo se va a cumplir esto? Hermano, lo tenemos frente a nuestros ojos. Estamos viendo cómo las plataformas digitales más grandes ahora se han convertido en los medios de censura. Y ahora, mire, se lo hicieron al hombre más poderoso, estando en función, hermano, no cuando había terminado su mandato, estando en función, le suspendieron sus redes sociales, como para decir, para que se haga un precedente. Si esto se lo hacen a él, ¿qué le espera al resto de la humanidad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Caminemos entre tanto que aún es de día, antes de que llegue la noche. Ahorita aprovechemos, hermano, congreguémonos, busquemos, hermano, cuando haya cosas, actividades espirituales, mire, aprovechémoslas. Aprovechemos. ¿Para qué? Para que después no estemos amalayando. ¿Cómo quisiera haberle puesto atención al pastor cuando no será que puede venir a darme todas esas 22 letras del alefato hebreo? ¿No será que me puede explicar ahora sí eso del falso profeta, eso del lobo rapaz? No, por eso aprovechemos. Por eso mi deseo no es incomodarte, hermano, y hacerte preguntas para que agarrarte en curva. No, es para que nosotros, hermano, aprovechemos bien el tiempo y no permitamos que la palabra de Dios caiga en tierra, sino que podamos atesorarla. Y mire, y si el Señor lo permite y llegamos a esos momentos, hermano, donde no hay ni virtual, ni presencial, ni nada, debido a la persecución, pero ¿sabe qué? Pero mi corazón va a tener reposo y paz. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que fue preparado. Hay un pueblo que fue preparado. Y así como ocurrió en la iglesia del principio, hermano, dice la Biblia, que todos fueron dispersos, salvo los apóstoles. Pero mire, aunque fueron dispersos debido a la persecución, dice la Biblia que el número de los creyentes, el número de las señales y el número de los prodigios seguía. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser detenida. Tal vez nos pueden quitar un templo, nos pueden quitar una plataforma, hermano, pero el Señor dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de mi iglesia. No van a prevalecer, hermano. Pero para esto nosotros necesitamos ser llenos. No podemos ir caminando, hermano, únicamente por emociones. No podemos ir por sentimientos, hermano, no. Nosotros debemos ir caminando a través del poder de su Espíritu Santo. Y ese poder maravilloso es el que nos cambia, nos transforma, hermano, de hombres que quizás así como le sucedió a Pedro, que en un momento dado
fueron amedrentados a causa de lo que estaban viviendo, hermano, al ver cómo su maestro fue quitado de ellos, lo habían golpeado, lacerado, él se sintió vulnerable. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ese mismo que se amedrentó, cuando quiso calentarse con una hoguera, cuando quiso calentarse con el fuego de la tierra, que son los sentimientos, las emociones, no pudo lograrlo. Pero cuando vino el fuego de arriba, dice la Biblia que se puso en pie y comenzó a abrir, hermano, a hablar del libro del profeta Joel, y dijo: ustedes se entregaron al autor de la vida, pero era necesario que se cumpliera la escritura. Así como dijo David, hablando proféticamente, veía a mi Señor y decía: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos bajo la planta de tus pies. Y comienza, hermano, a hablar de una manera, no solamente con un intelecto terrenal, sino con una unción, con revelación, con denuedo. Y fue un mensaje tan poderoso que 3,000 almas fueron compungidas, hermano, y atendieron a ese mensaje. ¿Qué es lo que lo va a lograr, hermano? No son nuestras fuerzas, hermano, se acaban. ¿Sí o no? A veces usted durmió 12 horas y se levanta, hermano, solo desayuna y ya se le acabaron las fuerzas otra vez. Quiere dormir otras 12 horas. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Mire, vienen cosas terribles, hermano, pero viene algo glorioso para la iglesia de parte de Dios. Viene algo maravilloso de parte de Dios, hermano. Ay, pastor, usted solo bueno. No, porque el capítulo 3 del libro de Cantares dice: ¿qué es esto que sube del desierto? Las potestades, las creaciones se asombran y dicen: ¿qué es esto? Sube del desierto, pero sube como un holocausto, sube como una columna de humo impregnada con fragancias aromáticas, sahumada con óleos, con mirras. Pero en el capítulo 6 ya no dice qué es esto, dice: ¿quién es esta que sube? Esclareciente como el alba, hermosa como la luna llena, radiante como el sol e imponente como un ejército ordenado. Pero después dice: ¿quién es esta que sube? Recostada sobre el hombro de su amado. Es la iglesia. La iglesia no va a subir, hermano. No crea que aunque sea la chimoltrufia, no va a subir la chimoltrufia. La iglesia sube con gloria. Y ese desierto, hermano, únicamente va a servir para depurarnos, hermano. Así como lo hicieron con Esther, 6 meses sumergida en mirra. ¿Para qué? Para poder depurarnos, para poder desintoxicarnos, para poder quitarnos. Mire, ¿sabe qué es lo que hacía? Le quitaba los minerales, las toxinas, todo lo que era de abajo. Ese apego a lo terrenal, hermano, para después sumergirla 6 meses en especias aromáticas. Hermano, mire, ella no se echaba perfume, ella era el perfume. Esa es la iglesia que va a subir. Pastor, ¿y será que yo? Claro que sí. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 13: poned toda vuestra esperanza, no en sus fuerzas, no en nuestro intelecto, no en nuestras habilidades, sino en la manifestación de la gracia que ha de venir en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Viene esa habilitación poderosa en esa manifestación de la gracia, hermano. Y ahí, mire, ahí nos van a completar lo que nos haga falta. Pero mire, nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
¿Cuál es nuestra parte? Llegar con nuestros panes, con nuestros peces. Y aunque digamos, pero en lo literal, ¿qué puede hacer estos 5 panecillos y estos 2 peces para una multitud? Tú no te preocupes, tú traes lo que tienes. Y en las manos del Señor se va a convertir, ¿Sabe qué el enemigo quiere hacer? Que únicamente veamos con ojos terrenales y que digamos, eso no sirve, para que nosotros dejemos de hacer la parte que nos corresponde. Pero cuando venga esa manifestación, con eso es suficiente. Qué lindo, qué lindo. Yo siento su presencia. Antes de poder ministrar esta palabra, yo quisiera abrir la puerta del redil de las ovejas. Y si hay alguien que en esta noche quiere rendir su corazón, quiere entregar su corazón al Señor, este es un buen momento. Queremos orar por ti. Si hay alguien que hoy quiere decirle, Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte de esa forma personal. Gracias, Señor. Si todos somos de casita, quiero ministrar esta palabra. Que puedas tener esa certeza en tu mente y en tu corazón de que no entramos a la nueva era que el mundo ha dictaminado, sino que entramos al Kairos de Dios. Entramos en la nueva temporada que Dios tiene. Y la Biblia dice que para los que amamos su nombre y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Gracias, gracias, gracias. Llénanos, envístenos, Señor. Que nuestras copas rebosen. Sí, Señor. Sí, papito lindo. Levanta tus manitas ahí y comencemos a adorar. Creo en todo lo que has. Así es. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en. Así es, dile. Aunque el sol sea apagado, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me elevas. Así es. Creo en tu venida.
esa trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivientes que hayamos quedado seremos arrebatados con Él. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorruptible. Ahí Él enjugará toda lágrima. Ahí seremos transformados a su imagen. Cristo, la esperanza de la gloria. Qué tiempo más glorioso viene para nosotros. Aleluya. Qué tiempo más glorioso viene. Lo que habíamos estado esperando. Ahí habrá valido la pena todo esfuerzo, todo cansancio. Por eso el apóstol Pablo decía: aún estas tribulaciones levemente pasajeras no se comparan con el peso de gloria que ha de venir sobre los hijos de Dios. Urrikira rabramandore. Sumérgete un momentito más en su presencia. Las calles de oro andaremos, comeremos del árbol de la vida, nos saciaremos del río de Dios. En la ciudad que no tiene necesidad de sol, porque el Cordero la ilumina. Kira Brahma Masto Keirororo Bosto. Oh, le veré. Y me postraré a tus pies. Ahí besaré tus manos. Quitará
los coros de ángeles. Nos uniremos a la adoración de los 24 ancianos que arrojan sus coronas al cántico de los serafines. Dicen santo, que dicen santo, que dicen santo. Que era y que es y que ha de venir. Oh Rabrama Shirikinda Rabrama Isore, oh Rikika Ramasore Keiro. Es tu presencia la que anhelamos, es tu presencia nuestra mayor riqueza. Mando reveso jalaba, ay ramama soreke, ay rabrama surekita rabarabaso. Oh, que fluya el río de tu espíritu, que comience a saltar en tu interior. Eso es. Abre tu boca, Él la va a llenar. No tengas temor.
No trates de entender el lenguaje del Espíritu. Oh, riquita rabasore kiramando rebeso palabra maira. Aira rabasore queiro. Y kindaram sori kira rabasore que. Aira brastu kitaramasore. Eso es. Hoy toda fortaleza en las mentes, todo obstáculo que quiere poner el razonamiento y llevó cautivo a la obediencia esos pensamientos, esas fortalezas, para que venga el fluir de su espíritu. Oh, riquira ramasore que taramando. Uy, rabrama soja lavase. Urra brama soja lavakira ramasore. Aira maiso kita ramastu kira mando rebeso alaba. Uy, rabramastu kita rabrabrastu kira ramaso. Oy rarabastu keiro. Oy rarabastu kita rarabasore que taramando reke. Ira rarabastu kira rarabasoroko. Uy rarabasoroko. Uy rarabasoroko. Uy rarabasiri kira rarabasore que tararabaso. Uy rarabasuri kira rarabasoroko toroboso. Ay rarabasere que tararabasore que. Eso es, abre tu boca sin razonar, solo dale libertad a su espíritu. Oh, riquira manda rabasoja labra mayra baiso. Eso es, no son tus pensamientos, es el Espíritu Santo que quiere fluir en ti, que fluyan esos ríos. Urra brama siri kiraramandore. Urra barabara bastore. Eso es, los dones de su espíritu. Recibe, 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 recibe esos dones de inspiración. Urra basore keiro. Ibra mama mastu kira rarabasto. Urre bere bere bekeiro. Te dice el Señor, los sacerdotes de esta casa, Señor, te has presentado delante de mí con tu incensario, Señor, para enseñar a este pueblo, el cual yo he puesto, dice el Señor, para que tú ministres, dice el Señor, para que ellos también aprendan cómo se deben presentar delante de mi presencia, dice el Señor, porque aquí que yo, dice el Señor, ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Por eso, iglesia amada, dice el Señor, he aquí que yo acelero, dice el Señor, aquellos que han estado clamando por esa visitación, aquellos que dicen cómo puedo yo hablar otras lenguas, he aquí que yo te digo, dice el Señor, que necesario es que creas para que venga, dice, esa visitación a tu vida, dice el Señor, porque en estos tiempos será derramado sobre mi pueblo, dice el Señor, el fuego de mi espíritu, dice el Señor, de una manera que no la podrá contener la iglesia de Cristo en esta tierra, porque serán purificados los corazones de aquellos que me aman, dice el Señor.
porque viene un mover de mi espíritu, dice el Señor. Y yo los estoy, dice, instruyendo, dice. Porque dice el Señor, mira pues, ese avivamiento que yo traigo para esta casa, para cada uno de vosotros, dice. Tú que estás anhelando, dice el Señor, mira pues lo que yo voy a hacer en vosotros, dice. Pero sigue las instrucciones, dice el Señor. Porque yo, dice el Señor, soy, dice, el que los estoy preparando, dice. Porque ciertamente, dice el Señor, yo vengo a recoger de los frutos, dice. Porque ciertamente, dice el Señor, yo los estoy preparando. Porque no quiero que se queden como niños, sino quiero que crezcan, que puedan crecer, dice, para que puedan dar la estatura de ese varón perfecto, dice, para que puedan dar la estatura de esa novia desamada por la cual yo vengo, dice. Porque mira pues, dice, mi venida se acerca, iglesia. No es tiempo, dice, que tu mirada esté en las cosas de abajo, que tu mirada no esté en las cosas terrenales, sino es tiempo, dice, que se os levanten pues, dice el Señor, con un espíritu, dice, de adoración, con un espíritu de búsqueda, dice, ahí en la intimidad, dice. Oh, no. Dice el Señor, estoy despertando a los valientes en esta noche, dice el Señor. He venido a visitar, dice el Señor, porque mi venida está a las puertas, dice el Señor. Lo que viene para los moradores de esta tierra, dice el Señor. Pero vosotros, dice el Señor, no sois moradores de esta tierra, dice el Señor. Porque yo los escogí desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor. Yo os he puesto, dice el Señor, a mis siervos para que os enseñe, dice el Señor. Ahora pues está atento, dice el Señor, a la palabra que yo doy, dice el Señor, por medio de mis siervos. Y no solamente escuchéis, dice el Señor, por obra, dice el Señor. Te estoy preparando, mi amado, dice el Señor. Porque yo aquí, dice el Señor, he dado dones de profecía. Yo he dado dones a esta casa, dice el Señor. Para algunos de vosotros, cuando viene la palabra, dudéis, dice el Señor. No dudéis, dice el Señor, que soy
te restauraré lo que se comió la oruga y el saltón, dice el Señor. Yo lo restauraré, dice el Señor. Es tiempo de que recuperes tus fuerzas, dice el Señor. Es tiempo que levantes tus brazos débiles, tus piernas débiles. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Porque vas, dice el Señor, a ganar esta batalla. Toda vez que permanezcas, dice el Señor, y obedezcas a mi palabra. Gracias, Señor Jesús, gracias. Levanta sus manitas, hermano. Papito, hoy vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, y vengo sellando esta palabra, estas promesas, estas instrucciones por medio de tu Espíritu, Señor. Y vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazlas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo sea caminando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.